hablaba de desempleo, salió la cifra hace pocos días, pero que no reflejaba el momento que estábamos viviendo y que se va... No, porque el trimestre móvil agosto-octubre. Y se va sin duda a reflejar en el próximo... Eso es innegable. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? También se vienen próximamente las nuevas cifras. Todo el mercado se quedó corto porque cuando empezó esta crisis se calculaba entre 2 a 3 décimas del 2,6, que ya el Banco Central recortó en el último año del 3,6 al 2,6. O sea, ya veníamos con una baja muy fuerte ya en la proyección 2,6 a 2,3%. Y hoy día se habla de 1,9, 1,8. ¿Ya? O sea, dramáticamente en un mes la economía bajó su proyección casi un 1%. ¿Ya? O sea, eso en cualquier análisis de economía es muy fuerte. Para el cuarto trimestre vamos a terminar probablemente con un trimestre negativo. ¿Ya? Nuevamente la famosa recesión técnica, ¿verdad? Es cuando 2 trimestres la economía varía negativamente, pero no vamos a estar, en mi opinión, en una recesión técnica, pero sí esto no mejora en un crecimiento muy mediocre, con más desempleo, con más inflación, con tasa de interés más alta y con un tipo de cambio que de alguna manera va a estar alto. No llegó a 840 ayer, ojo. ¿Ya? Y con la intervención del Banco Central y el anuncio verbal llegó a 7,97 y luego terminó el día en 807. Pero hay mucha volatilidad en el mercado por estas señales que, insisto, la palabra clave hoy día es confianza. Sí, también, Francisco, hemos hablado de todos los efectos negativos del alza del dólar, pero ¿quiénes podrían ver beneficiados con un dólar alto? Sí, siempre en economía, por ejemplo, la típica discusión de bienes transables y no transables, en este caso, todo lo que es sustituidor de importaciones. Por ejemplo, uno podría esperar todo el sector textil, de patronato, el sector comercial, porque de alguna manera la competencia del resto del mundo que llega principalmente de Brasil y de China y de países asiáticos va a llegar más cara con este tipo de cambio más alto, lo cual va a ser positivo para todas estas empresas que sustituyen importaciones. El antiguo sector industrial, digamos, Yarur Sumar, que había en los 70, digamos, todo lo que es producción manufacturera interna. Uno podría esperar que efectivamente este dólar más alto sea beneficioso para ellos porque enfrentan competencia más cara, pero claro, con desempleo más alto, con falta de orden público en forma como corresponde a un país como Chile, claro, uno podría decir ganan, pero tienen otros costos también. Ya el sector exportador, digamos, dentro del sector transable, sí, la moneda se devalúa, ¿verdad?, fuertemente, pero eso genera ruido inflacionario. Hay que recordar que la economía chilena no está tan indexada a la UEF, los contratos, a la inflación pasada, pero aún permanece una proporción importante. Entonces, si la inflación sube la UEF y los trabajadores en su empresa van a reclamar reajusten los salarios, ¿verdad? Y hay que, de alguna manera, señalar que tanto los gremios públicos como privados están, de alguna manera, con un reajuste exigido del 7% en el sector público y con alza de salario mínimo a 500.000 pesos, digamos, en el cortísimo plazo. Entonces, claro, tienen un dólar más alto, pero tienen una serie de otros riesgos internos, lo cual en este momento no es un juego de suma cero, digamos, o sea, está mucho más complejo. Sí, lo quiero llevar a un tema que usted lo esbozó por ahí, pero que le interesa a muchas personas también. Estamos hablando de la tasa de interés, que usted decía que durante esta semana se va a dar a conocer, y cómo afectan los créditos hipotecarios, entendiendo que veníamos en un proceso que había bajado la tasa de interés, que muchos comenzamos a repactar, a refinanciar, buscando también reducir en año o el dividendo en sí, y que nos pilla esto en este momento. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cuánto podría subir? Si es que sube. Sí, en algunos casos, por ejemplo, esto comenzó cuando las tasas largas de los papeles del Banco Central empezaron a subir producto de la crisis. ¿Ya? Y toda esta baja de tasa de interés que había llevado el Banco Central, un poco la tasa de política monetaria estaba en enero al 3%. Tasa de política monetaria del Banco Central, y hoy día está en 1,75. Entonces el Banco Central bajó una política monetaria expansiva para estimular el crédito hipotecario, comercial, de consumo, porque la economía no crecía como se esperaba. Entonces usaron la benzina de la política por parte del Banco Central. Pero eso, claro, eso generó cierto movimiento en el mercado, repactación, en términos de bajar la cuota, bajar el plazo, pero
cuando empezaron a subir las tasas largas, en el fondo producto de la crisis y el efecto negativo que hubo en el fondo E, ¿verdad? Que del fondo de pensiones, que el 92% está invertido en bonos, ahí las tasas largas empezaron a aumentar y empezó a restringirse el crédito, ¿ya? Entonces te ofrecen un refinanciamiento, pero que ya no es tan atractivo como el que te ofrecían anteriormente. Hay que recordar que hay una serie de costos asociados que hay que evaluar cuando uno renegocia un crédito hipotecario. Por lo tanto, hoy día yo creo que aún es conveniente, pero ya cada vez a ir cerrando esa brecha. Solo un dato, la morosidad en el sistema bancario, apareció la información en estos días, aumentó en octubre 3,5%. ¿Ya? La gente que no paga su crédito a 90 días. La cartera deteriorada, aquellos clientes que existe evidencia que no van a pagar, aumentó 3%. Y en el año, el acumulado de esto era 9%. O sea, en un mes saltó un tercio de lo que llevaba acumulado en el año. Y eso es octubre, estamos hablando que solamente registra 12 días graves, entre comillas, de octubre, del 18 al 30. Ya el dato de noviembre va a reflejar esto mucho más fuerte. ¿Qué significa eso? Que los bancos tienen que constituir más provisiones, de alguna manera su rentabilidad disminuye, estas provisiones se deducen de las utilidades del ejercicio, se dejan en una cuenta aparte. Entonces, la banca hoy día, y eso es muy cierto, de hecho, la venta de dólares en el mercado, en la cual participan los bancos, uno de los objetivos es, de alguna manera, devolver liquidez a la economía. La banca está apretando el crédito, esto está afectando a otros intermediarios financieros en la cadena y está afectando a las personas y a las empresas, porque es cierto, no hay un alza en las tasas de interés significativa. Sin embargo, la están subiendo. Hay mayores restricciones para el crédito y eso va a afectar efectivamente a la economía, porque el riesgo de la economía aumentó fuertemente. Eso le quería preguntar. Entonces, de acuerdo a lo que se está viviendo, este estallido social, la incertidumbre que existe también en el país, ¿podrían aumentar las tasas de interés a una persona que está interesada en estos momentos sí. en comprar un departamento, una casa? Están aumentando. Porque han bajado bastante. Ustedes son 75. Aumentaron las tasas. Las tasas van a depender de cada situación en particular, del cliente, su historia, etcétera. Pero ejemplo, hoy día a nivel de empresa, por ejemplo, sector construcción, sector inmobiliario, hay restricción de crédito fuertemente para ese sector, ya con la caída en el valor de las propiedades, etcétera. El sector alimento, el sector alimento que vende a supermercados, fuerte restricción por parte de los bancos. ¿Ya? Porque efectivamente están funcionando a media máquina, supermercados, retail, entonces le compran menos a estos proveedores y eso hace que de alguna manera la cadena entera comienza a debilitarse, ¿ya? Entonces los bancos dicen, bueno, voy a hacer un crédito acá al sector construcción, sector inmobiliario, las perspectivas no son muy buenas ahora, si no me paga el banco tiene que constituir provisiones, ¿ya? Deducir de las utilidades del ejercicio para una partida por pérdida esperada. Entonces, ya comenzó, en mi opinión, el gran tema para el sistema financiero va a ser riesgo. ¿Cómo manejo un mayor riesgo en términos de incertidumbre? Y cuando hablo riesgo significa restringir crédito o cobrar más caro o no dar crédito. O sea, son las tres opciones que se van dando. Por eso justamente el miércoles de la próxima semana el Banco Central obviamente no va a subir la tasa de interés y tampoco la va a bajar, porque si la baja, abre el diferencial con las tasas de interés de Estados Unidos. Y eso va a hacer que más capitales de corto plazo de la economía salgan, porque Estados Unidos se va a volver relativamente más atractivo respecto a lo que le pueden pagar en Chile. ¿En ese sentido se ha visto también ya salida de inversionistas de nuestro país? Bueno, uno ve en prensa, en los medios internacionales, paralización de inversiones. ¿Ya? Capitales de corto plazo, cuando digo capitales de corto plazo son estos inversionistas de portafolio, a menos de un año no vienen a minería, a construcción. Ahí no hay evidencia aún, ¿verdad? No hay evidencia aún porque son inversiones a 20 años, a largo plazo, pero todo lo que es capital especulativo de corto plazo, que compran bonos, acciones, que genera liquidez a la economía, ya existe evidencia que hay recomposición de los portafolios, están vendiendo, ¿verdad? Entonces cuando venden, se llevan los dólares, y eso hace que suba más el dólar. Entonces, un poco, dólar sube por la incertidumbre, el vandalismo que no finaliza. Dos, el tema de la economía está débil, la gente se refugia en el dólar.
recomposición de la cartera, la gente vendió acciones, vendió bonos, se van a dólares porque en un elemento de crisis. Y el cuarto punto, que hay evidencia ya, que hay salida de capitales de corto plazo. No estoy hablando de la típica fuga de capitales de Latinoamérica, ¿verdad? Que una economía que... Para no alarmar en el fondo, porque el escenario no estamos ante países... Es una recomposición de portafolio. Ese es un buen punto, porque hay una discusión. ¿Hay un ataque sobre el peso? No hay, o sea, algunos países vecinos, ¿verdad? A veces han tenido, no sé, inflaciones desatadas, devaluaciones de 300% del tipo de cambio, ¿verdad? Uno va y dice, hay un ataque contra la moneda porque la gente se defiende a como acomodar, o sea, saca el dinero de los bancos, lo transforma a dólares. Es un ataque a la moneda. En el caso chileno no es un ataque a la moneda, ¿ya? En el caso chileno es precaución de riesgo, es anticiparse a lo que puede venir, pero los fundamentos de la economía chilena, una inflación bajo el 3%, déficit fiscal agotado 2%, deuda pública 27%, no hay ningún país de economía emergente que tenga una deuda pública tan baja. Justamente por eso se señala que Chile podría resolver parte de su... Don Francisco, se le acaba, disculpe que lo interrumpa, para que se le acaba de caer el micrófono, incluso me voy a esperar yo para ayudarle acá. La televisión en vivo. Sí. Ya. Aquí está. Ok. Aquí está. Una conversación importante y era... deuda pública, 27% del PIB. Países desarrollados tienen 70%, o sea, ahí Chile tiene recursos. Y no olvidar que la economía tiene 17.000 millones de dólares de fondos soberanos invertidos en mercados de bajo riesgo, producto del alto precio del cobre, que fue una reforma que aprobó Bachelet con Andrés Velasco. O sea, la economía tiene todos los instrumentos y los dispositivos para volver a ponerse en marcha rápidamente. Innegable nuevamente el factor confianza. Bien, Francisco Castañeda, académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por estar acá en Semana 24 con este importante tema y que seguramente vamos a estar los próximos días también ahondando en la economía chilena. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Pasemos a revisar cómo va a estar